Buenas noches, señores alumnos. Buenas noches. A ver, ya. Bien, listo, velocidad. Ujú, ya. Teoría de la argumentación es nuestro tema. En este caso, tienes que entender teoría como tratado, estudio. Estamos en el término más general de la palabra. Si algo te debo de informar es que la palabra teoría, la palabra ciencia, por ejemplo, bueno, y otras palabras más, tienen múltiples acepciones. O sea, no es la definición de libros básicos, no, tiene múltiples acepciones. En este caso, la palabra teoría, un momento, ya, mm, ya, la palabra teoría, tómalo de manera más general como tratado, estudio, ¿bien? Investigación también puede ser. De la argumentación, ya hemos dicho que es una argumentación que es un razonamiento, claro. ¿Qué es un razonamiento? Una inferencia. Sí, pero ¿qué es una inferencia? Una argumentación. O sea, es un conjunto de proposiciones de las cuales se deriva otra proposición llamada conclusión. Continuemos. No sé si ustedes observan lo que yo observo, ¿no? Esos, este, estas, ¿cómo decir? ¿No? Ya bueno, continuemos. Sí, acá ¿quién tenemos? A Mercurio y a Minerva para los romanos. Para los griegos, ¿quiénes eran? Hermes y Atenea, ¿no? Atenea. En pleno diálogo, por supuesto, ¿no? Mercurio, que antes era el dios de los ladrones, delincuentes, ¿no? Eh, ¿Verdad? Con usted fue, ¿no? Mi clase de chino. Sí, es otro esquema mental, hay más fonemas, hay más sonidos. Imagínate que nosotros tenemos 5 vocales. La A tiene un sonido, ¿verdad? Para ellos la A tiene 5 sonidos. 5 sonidos. Y la E tiene 4 sonidos. ¿Ya? Ya. Bueno, continuemos, sí, ya. En otro momento preparo algunos temas con chino. Ya, claro, puede ser algunos párrafos de chino, ¿no? Eh, entonces tenemos Atenea y Hermes, dioses griegos, por supuesto. ¿Sabes algo peculiar, no? De esta cultura griega, nuestros padres culturales, ojo, nuestros padres culturales, porque nosotros, incas o andinos, así, a rajatabla, culturalmente, no somos, ¿ah? Desde el momento en el cual el idioma materno es el castellano, nuestros esquemas mentales reciben una gran influencia del mundo andino, pero andino no somos, no hay que aceptarlo. De ahí que haya muchas cosas que cuando dialogamos con personas del entorno, de las zonas rurales, altoandinas, no de las ciudades, las zonas altoandinas, en su idioma materno, el quechua, por ejemplo, o el chichipibo conibo, ¿no? En la selva, hay cosas que no nos entendemos. ¿Ya? Y tenemos que hacer alusión a la realidad. Bueno, y de eso se trata justamente la argumentación. La argumentación es para entendernos con otro ser humano, ¿ya? O sea, es clave, es importantísimo, y por eso va a surgir una teoría de la argumentación. Antes no existía. No, antes del siglo XX no existía la teoría de la argumentación. La teoría de la argumentación es una teoría nueva. A ver, pero continuemos. ¿Qué cosa es una teoría de la argumentación? Es el estudio interdisciplinario, varias disciplinas, básicamente, por ejemplo, sociología, antropología, lingüística, filosofía, derecho, politología, ¿no? Ya, esas diversas disciplinas, un estudio de estas diversas disciplinas, ¿ya? De la manera en que se llega a conclusiones en un determinado campo.
Cuando hablamos de campo, tú tienes que entender que estamos hablando de determinada esfera humana. En nuestro caso universitario, pues nuestro campo vendría a ser la física, la química, matemática, eh, arte, sociología, antropología, etcétera, etcétera. ¿Ya? A través del proceso de razonamiento lógico que incluye el debate y la persuasión. Es decir, no solamente nuestro razonamiento tiene que basarse en estructuras lógicas, rígidas, que no le interesa el significado de los términos, ¿no? Sino la noción sintáctica. No, 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 no. Esto va a incluir también el debate, que implica claro, otra persona al margen del interlocutor, ¿no? O un interlocutor eh, o un auditorio. Y la persuasión entendida como la capacidad de, exacto, convencer, disuadir, llegar a un acuerdo. Bien, eh, en un diálogo no se trata de quién gana, quién se impone. Y generalmente, lamentablemente, en nuestra sociedad, quien se impone es aquel que grita más, ¿no? O aquel que habla de forma, pues, eh, iracunda, con furia. No, 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 no. No, no, nosotros tenemos que llegar a un acuerdo o a sentir una conclusión cuando estemos de acuerdo con los argumentos que se nos muestran. No porque alguien grite o porque alguien dé discursos acalorados, ¿no? O hablen bonito. No, 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 para nada. Recuerda que tus estudios van a ser estudios superiores y tienes que llegar a ese nivel, ¿ya? Y en ese nivel está el diálogo. Y en el diálogo utilizar argumentos, buenos argumentos. Bueno, eh, ya continuemos, ¿no? Otra figura. Concepto de argumentación. Una cosa es la teoría y la argumentación, que es este estudio interdisciplinario sobre la argumentación. Ya, muy bien. La teoría de la argumentación es estudio sobre la argumentación, muy bien. ¿Y qué es la argumentación? ¿Qué es un argumento? Ya lo hemos visto, pero vamos a reiterarlo en otras palabras. Eh, la argumentación es un acto comunicativo complejo, interactivo, que apunta a resolver una diferencia de opinión con un interlocutor. A ver, en términos, reiterando, repasando lo anterior, ¿no? Cuando hablamos de acto comunicativo, estamos diciendo que es la acción de expresar un mensaje a través de un canal, puede ser auditivo o visual, ¿no? Utilizando un código determinado, que puede ser un código gráfico, ¿no? Letras, ¿no? O palabras. Bien, o sea, es un acto, una acción por el cual transmitimos un mensaje que tiene un objetivo. Claro, eh, establecer un acuerdo o puedes llamarle también una verdad, ¿no? También podría decirse así, pero no usamos en filosofía el término verdad, ¿no? Algunos lo usan, pero ya no se suele utilizar, porque es un término polisémico, tiene muchas definiciones. Ya, importancia. ¿Por qué es importante la teoría de la argumentación? No el concepto de argumentación, sino la teoría, ¿no? ¿Por qué estamos abordando la teoría de la argumentación? Como anteriormente te dije, una argumentación es un razonamiento es una inferencia es un conjunto de premisas de las cuales se deriva una proposición que se llama conclusión, ¿no? También podemos decir, claro, un conjunto de proposiciones en las cuales las primeras se denominan premisas y la última proposición de las cuales se derivan, la cual se deriva de las premisas, se llama conclusión, claro. Bien, ahora, ¿por qué es importante una teoría de la argumentación? Porque la lógica clásica, aquella que analiza solo inferencias, es muy limitada, muy limitada en el sentido de que no nos da un panorama ya real y total de lo que implica razonar, argumentar o hacer inferencias. A la lógica le interesa solamente la estructura, no el significado. Y justamente la teoría de la argumentación va a implicar, pues, interesarse por el significado, solo el significado no, también interesarse por el contexto o la situación en las cuales convencemos, persuadimos a alguien. Ya, o sea, eso también lo va a estudiar.
Entonces, es importante, bueno, en este caso nos dicen, ¿no? Una actividad que merece y requiere su propia investigación. ¿Por qué? Porque la lógica clásica es muy limitada, eso es uno. Dos, siempre se ha dado en todos los grupos humanos, ¿no? Recuerda que el jefe tiene que convencer, usar argumentos para convencer y asuma su decisión, pues, el resto de la población, el rey igual, ¿no? A los súbditos, o a la Cámara de Representantes, ¿no? Y el presidente, ¿no es cierto? A sus electores, a los ciudadanos. Tienen que argumentar, dar razones, lo cual no quiere decir hablar más, ¿ah? No, 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 eso no quiere decir. Hay personas, líderes mundiales, y no líderes políticos como militares, que hablan poco y actúan más. Y de hecho, hay quienes no hablan muy bien, ¿no? Sí, tenían problemas de lenguaje, ¿no? Imagínate al general ruso que ganó a los alemanes, ¿no? 22 millones de personas murieron, solo rusos, ¿no? En esa gran ofensiva, ¿no? Bagration, creo que se llamaba. Ya bueno, Shukov se llamaba, ¿no? No hablaba muy bien, pero dirigió a sus tropas de tal forma, pues, que permitió ganar la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos creo que solo perdieron 315,000 soldados, nada más, comparado a los 22 millones de personas entre soldados y civiles soviéticos o rusos, ¿no? Bueno, en fin, avancemos. Y a argumentar, ya todos los pueblos argumentan, todos los pueblos argumentan, ¿no? Para argumentar no nos valemos solo de palabras, por si acaso, también de grafías, o sea, escritura. Ya, sigamos. Pero solo eso, bueno, las grafías en términos más generales, símbolos, pues, símbolos. Porque también cuando establecemos axiomas, teoremas matemáticos, estamos argumentando, ¿no? Ya bueno, pero ese es otro tema ya. Ya en términos más generales, todos los pueblos, todos los seres humanos siempre argumentan, ¿ya? Muy bien. La lógica no expresa el significado de la argumentación y la forma, el contexto en las cuales se persuade. Entonces, por eso es importante esta teoría de la argumentación. Nos va a permitir ir más allá de la lógica, ¿no? Y estudiar cómo nos relacionamos, cómo argumentamos y cómo convencemos a las personas, ¿no? Por ejemplo, claro, el Estado peruano, en el mundo en realidad no hay personas que no quieren vacunarse y elaboran una serie de argumentos, ¿no? Por las cuales buscan convencer a la población para que se vacunen, ¿no? Porque hay gente que no se vacuna. ¿M? Claro, ahí están los vacunatones donde ahora hay show artístico para los jóvenes, ¿no? Algunos no quieren vacunarse, ya, los niños también, ya pronto habrá vacunatones para niños, ¿no? Continuemos. Claro, una especie de fiesta. Claro, eso implica una argumentación. Sí, pero no está escrito. Claro, no, no, no son escrituras, no son grafías, son acciones. Eso también implica argumentar hasta cierto punto, hasta cierto punto. Ya bueno, continuemos. La historia, ¿cómo empieza, cómo nace esta historia de la argumentación? ¿No? O en todo caso, esta teoría de la argumentación, la teoría, ¿no? Y acá vemos, pues, en un primer momento veremos exacto, ¿no? A Tullman. No, primero vamos a ver a Perelman y después veremos a Tullman o Tulmin, ¿ya? Eh, Perelman estudió la argumentación con un enfoque técnico, retórico, o sea, no confundas la retórica con la oratoria, es diferente. La retórica es básicamente el arte de convencer, ¿no? Hablarte bonito, subir el tono de voz, ya, eso es oratoria, el arte de hablar bonito es la oratoria, pero la retórica es el arte de convencerte. ¿Qué implica la oratoria? Sí, implica la oratoria, pero va más allá, porque el que va a utilizar recursos retóricos requiere manejar teorías, teorías científicas. Bien, ojo, no solo para el arte de convencer, no, no, más bien es la retórica o este arte de convencer el que es un instrumento. ¿Para qué?
Bueno, un instrumento para sostener o posibilitar el que se asuma una tesis, ¿no? A ver, y tenemos a Tulmin, analizan la argumentación desde la perspectiva filosófica, propiamente la perspectiva pragmática, la perspectiva pragmática. ¿Mm? Claro, estamos hablando de los años mediados del siglo XX, 1950, ¿no? O sea, la teoría de la argumentación es relativamente nueva, sí, relativamente nueva, 1950. Digo relativamente nueva porque es cuestión de perspectiva y hay otras que ya han surgido. No sobre la argumentación, pero eh, muy buena pregunta que me haces. Claro, es una pregunta de opinión. Eh, ¿Era orador o retórico? Ya que me entró la duda. Eh, mm, ¿Cómo lo calificaría? A ver, convencía a la población con respecto o sea, hablaba bonito y bueno, sí, era un buen orador. Era retórico, convertía las mentiras en verdades. Bueno, desde esa perspectiva sí. Entonces, ¿es orador o retórico? Bajo un esquema amplio, bajo una definición amplia de retórica como el arte de convencer, que implica la oratoria, es un retórico y también un orador, claro. Ser retórico implica ser un buen orador. No necesariamente, pero siempre van ligados. Entonces la respuesta sería, claro, me estás preguntando es un cuestionamiento personal, no una definición. ¿Usted cómo lo califica? Bueno, bajo el esquema teórico que estamos manejando sería un retórico, un retórico. Buena pregunta. Eh, Claro, pero igual a los sofistas, no, si tú te lees a Platón con respecto a Sócrates y Protágoras, o su obra El Protágoras, bueno, pues Alan García es un hombre que pasará al olvido, ¿no? Al amargo recuerdo en un pedacito de la historia, pues, la historia del Perú, pues, no del mundo, ¿no? No del mundo. Cuando hablas de Protágoras, ¿no? De Sócrates, estás hablando de hombres de talla mundial, pues, ¿no? No regional ni de país. Ya bueno. Tipos de argumentos. Tipos de argumentos. Los tipos de argumentos son dos: el deductivo y el inductivo. No hay más. Dos: deducción e inducción. ¿En qué se parecen? Bueno, que los dos son argumentos, ya sabemos. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia? En que la conclusión de la conclusión de la deducción es necesaria y la conclusión de la inducción no es necesaria, es probable. Es probable. En la deducción se parte de ideas generales para establecer una particularidad. La inducción es al revés. Se parte de hechos particulares para establecer una generalidad probable, generalidad probable. A ver, veamos. En la deducción, la verdad de las premisas se transfiere a la conclusión. Espérate, vamos a cambiar de anteojos. Ya. La verdad de la premisa se transfiere a la conclusión con carácter de necesidad. No confundas la necesidad económica con la necesidad en filosofía. Son cosas diferentes, ¿ya? En filosofía, el antónimo de necesidad, en filosofía, el antónimo de necesidad es posibilidad o probabilidad, ¿ya? Entre lo probable y lo posible hay una pequeña gran diferencia. ¿Cuál es? El término probabilidad lo usan bastante en las ciencias. En cambio, el término posibilidad se usa bastante en filosofía, ¿ya? Eh, Entre lo posible y lo probable, en el mundo de los hechos se dan cosas probables. Las cosas posibles son más etéreas o más lejanas, casi imposibles, se podría decir. Ya bueno, entonces la conclusión se desprende necesariamente de las premisas, o en otros términos, los conceptos que vemos o palabras que vemos en la conclusión se van a desprender de las premisas, ¿ya? Y la inducción, no, la verdad y las premisas se transfiere a la conclusión sin carácter de necesidad, solamente probable, es solamente probable. A ver, un ejemplo, pero entremos de lleno al ejemplo, a ver. Te dice, todos los letrados son cultos
Catherine es letrada. Conclusión, Catherine es culta. Claro, esta es una deducción. Mira, está partiendo de una generalidad. Todos. Y la conclusión es necesaria. Tú puedes observar que los términos de la conclusión están en las premisas, ¿no? Ahí está culto, ahí está Catherine, ¿no? Es como decimos, ¿no? Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, conclusión, Sócrates es mortal. Es necesaria esa conclusión, se desprende sí o sí. No hay dudas de que la conclusión se desprende de las premisas, ya es rigurosa, es necesaria, le decimos. En cambio, la inducción no. Un ejemplo, Adán es hombre, mira, un hecho particular, ¿eh? Adán es hombre y es mentiroso. Bernardo es hombre y es mentiroso. Carlos es hombre y es mentiroso. ¿La palabra probable está en las premisas? No, ¿verdad? Exacto, pero hay que escribirla. ¿Por qué? Porque uno, es la formalidad, dos, es la regla, pues. Porque así, cuando estamos ante proposiciones, o en todo caso, un razonamiento inductivo, siempre en la conclusión tenemos que poner la palabra probable, pero no está en las premisas, no está en las premisas, pero lo tienes que poner. ¿Por qué? Porque en las premisas hay hechos particulares, ¿ya? Eh, es muy probable que por ser hombre, Daniel sea mentiroso, es la conclusión, ¿no? Es probable, ¿no? Que Daniel también sea mentiroso. O cuando decimos, a ver, otro más coloquial, ¿no? Decimos un hecho particular, ¿no? Imagínate a, bueno, nadie se llama Petronila, así es que voy a usar ese nombre aristocrático de la antigua Roma. Petronila es engañada por su primer enamorado, ¿no? Pepelucho. Después, pasado 2 años, Petronila vuelve a descubrir el engaño, ya no es Pepelucho, sino su nuevo enamorado que sería, ¿no? Panchito. Y la conclusión que va a sacar Petronila es que todos los hombres son iguales, o sea, tramposos, ¿no? Ahí hay que decirle, no, tienes que decir probable. ¿Por qué? ¿Por qué no has estado con todos los hombres? Pues es solamente probable, ¿no? Se logra entender, ¿no? En la inducción, la conclusión es probable. En la deducción, no. En la deducción es necesaria, entiéndase, es así, sí o sí. Bueno, avancemos. Claro, otro tema, otro tema. No sé si ven los efectos que tiene la diapositiva, ¿no? Tiene unos efectos propios de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Bueno, tampoco se escucha, creo, la música. En fin. Bueno, la, el birrete y el título. Análisis de los argumentos. Análisis de los argumentos. Aquí, como hemos dicho, todos los argumentos constan de premisas y una conclusión. ¿Estamos? Sí. Ahora bien, cuando tenemos un razonamiento en el cual no hay una premisa, ¿ya? No hay una premisa, falta una premisa o falta la conclusión, estamos frente a entimemas, ¿bien? ¿Qué es una entimema? Es un argumento, es un razonamiento, es una inferencia, ¿ya? Pero como inferencia tiene un nombre propiamente. Claro, se llama silogismo, trunco. ¿Te acuerdas que te mencioné y hablé de los silogismos? Sí te dije silogismos, ¿no? Que hay dos premisas, una conclusión. En las premisas hay términos, término mayor, término medio y término menor. Sí lo hicimos en la clase anterior. Ahora bien, pero vamos a recordar, no te preocupes, ¿no? Ahí tienes un ejemplo. Ricardo golpea a perros callejeros. Por lo tanto, ¿no? Ricardo es malvado. La palabra por lo tanto, ¿no? Por consiguiente, en consecuencia, en conclusión, están mostrándonos que la oración que sigue es la conclusión y lo que está anterior son las premisas, ¿ya? Así utilizamos en lógica cuando vamos a simbolizar o analizar un texto. Bien, mira la premisa explícita. Ricardo golpea perros. Ahí tú ves, ¿no? Ricardo golpea perros callejeros. Ahí está. Primera premisa, ¿ya? Premisa explícita, porque está escrito, pues, en el ejemplo, ¿no?
Está expresada ya también, digamos así. Indicador de inferencia, por lo tanto, ahí está, por lo tanto, ¿no? En lógica solemos poner una rayita, ¿no? Porque ahí viene la conclusión. Claro, también hay 3 puntos, ¿no? Se utilizan 3 puntos. 3 puntos de esta forma, ¿no? Un puntito acá, otro puntito acá y otro puntito ahí, ¿no? Ahí. No, 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 está mal, está mal, está mal. Así no. A ver. Por acá hay figuras, creo. A ver. No, no hay figuras. No, no hay figuras. Ya, pero a ver. Voy a tratar de hacer un puntito. A ver, ¿no? A ver, continuemos. A ver, no, no se puede hacer. Ya, bueno, sería más o menos así, un puntito por aquí, otro puntito por aquí y otro puntito por ahí. Imagínate que son puntitos, ¿ya? Bueno, me salía, sí, como un triángulo, algo parecido, ya, pero son puntitos. Ya dice, por lo tanto, conclusión, Ricardo es malvado. Acá está, ¿no? Ricardo es malvado. Como puedes hacerlo, Ricardo es malvado. ¿Verdad? Está ordenado, ¿no? De forma, vertical. Ahora, la conclusión aquí es falsa. Tú dirás, ¿pero por qué, profesor? Te pregunto, la palabra malvado, ¿dónde está? Y no está, pues no hay ninguna premisa. Muy bien, esa premisa que falta, ¿ya? Mejor dicho, porque falta esa premisa, se llama entimema, porque falta esa premisa. La conclusión es falsa. ¿Por qué? Porque la conclusión no se desprende de la premisa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muy bien. ¿Cuándo se hace verdadera? Ajá, ya apareció, porque estaba implícita. Y ahí sí, observamos que el término malvado está en la premisa. Entonces, sí es verdadera. Pero ¿estás seguro? Ya, hagamos el análisis. Hagamos el análisis. ¿Ya? Hagamos el análisis. Hagamos el análisis. Mira, MP, SM, SP. Esos son los 3 términos de un silogismo. ¿Ya? M representa el término medio. ¿Cuál es el término medio? ¿Te acuerdas si te dije? El término medio es aquel que se repite en las premisas, o sea, la palabra, el concepto, o palabras también puede ser, que se repiten las premisas. A ver, la primera premisa, la que está arriba, premisa mayor se llama el silogismo. Golpear perros callejeros. Golpear perros callejeros. Está arriba y también está abajo. En la premisa menor, premisa mayor, premisa menor. Muy bien, como se repite, le ponemos M. Estamos, M, de medio. Bueno, ahora busquemos el otro término. El término malvados está aquí. Es el término mayor y le ponemos P. En un silogismo, las proposiciones tienen 2 términos. Término medio y término mayor. Le ponemos siempre P. En la parte de abajo, en la premisa menor, ya la premisa última podemos decir, tiene también 2 términos, término medio y término menor. ¿Cuál es el término menor, Ricardo? Y le ponemos siempre S. ¿Por qué le ponemos S? Porque en la conclusión siempre va a ser exacto, el sujeto. Y el término mayor que esté en la premisa mayor le pones P. ¿Por qué? Porque siempre va a ser predicado. ¿Dónde? En la conclusión, ¿no? Por eso está SP, SP. Entonces decimos que es válido. Esta es la primera figura en el silogismo, ¿ya? Ahora, no te preocupes, ¿ya? El establecer, pues, porque me preguntaron, uno en mi primera sesión, hoy día a las 3, preguntaron, pues, profe, y si falta no la primera premisa, sino la segunda, bueno, o una conclusión, hay que manifestar, pues, que eh, el entimema, que es llamado silogismo trunco o incompleto, porque le falta una premisa o la conclusión, ¿ya? El silogismo tiene 3 clases, que es la primera clase es cuando no hay la premisa mayor, o sea, la premisa mayor es la que está arriba, pues en este caso aquí, en este ejemplo, es la implícita. Y cuando le falta la premisa menor, o sea, la de abajo, se le llama silogismo de segundo orden. ¿Ya? Silogismo propiamente entimema de segundo orden.
Profe, si falta la conclusión, entimema de tercer orden. Profe, pero hay un video y no habla de orden, habla de clases, es lo mismo, ¿no? Entimema de primera clase o primer orden, entimema de segunda clase o segundo orden, entimema de tercera clase o de tercer orden, ¿ya? Es lo mismo, es lo mismo. Ahora, ¿te van a preguntar eso en el examen? La respuesta es no. ¿Y cómo estás seguro? Porque no está en tu texto. ¿No? Esa es la ventaja una de las ventajas, ¿no?, de la academia. No está en tu texto, ¿no? Ni de manera, siquiera ni de manera sobreentendida, o sea, tácita. Entonces no se te van a preguntar. Entonces no tengas un mundo que hay en ti de primer orden, segundo orden. No, 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 no. Quédate con el modelito general que te estamos presentando. Estamos. Si he puesto esto, el MPS, MSP, es para que tengas una idea más clara de dónde viene, tiene su porqué. Bien, ya avancemos, avancemos, sí. Es Sócrates en el Ágora, ¿no? Dialogando, aplicando la mayéutica. Defensa de una tesis mediante una justificación racional. Una tesis es una postura, una posición. Cuando tú termines tus 5 años, serás un egresado. Para ser bachiller, para obtener el bachillerato, tú tienes que dar una tesis, ¿ya? O sea, un trabajo de investigación que nadie haya elaborado, o sea, un trabajo nuevo. Y tú tienes que defender ese trabajo nuevo. ¿Y con qué lo vas a defender? Con argumentos, argumentos racionales o razonamientos, también podemos decir. Bien, bueno, los que estudian medicina estudian 7 años, ¿no? Y también igual egresarán, sacarán con una tesis su bachillerato y luego con una tesis el título, ¿no? La licenciatura. Bien, entonces, ¿cómo defender tu postura mediante razonamientos? Veamos, pues. En este caso, eh, lo único que va a hacer es mostrarnos la estructura de un argumento, nada más, ¿ya? No nos hagamos mucho problema. En este caso, ¿qué estamos diciendo? Un argumento es una estructura en la que se hacen afirmaciones para demostrar lo planteado. En otros términos, un argumento es un conjunto de premisas de las cuales se deriva una conclusión. Estamos. Y va a constar lo que te he dicho, ¿no? Uno o más premisas que afirman algo a favor de la conclusión. Dos, un conector de inferencia que indica que la conclusión se sigue de las premisas. Tres, una conclusión. Estamos. Premisas, palabras o conectores que van a indicar que viene la conclusión propiamente. Eso es todo. Eso es un argumento. Bien. Claro, en este caso, una o más premisas. Cuando digo una o más premisas, no hace referencia a dos premisas. No, no, no. Pueden ser hasta 10 premisas, ¿no? Profe, ¿podrían ser 20 premisas? Bueno, bueno. Pero en fin. No, no. Cuando hacemos una tesis universitaria, pues utilizamos 4 premisas o 5, ¿no? Ahora están pidiendo para una tesis un trabajo colectivo de 3 personas. Ahí podrías tranquilamente establecer 15 premisas y todos juntos llegan a una conclusión. Claro, sí, podría ser. Los argumentos permiten la defensa de una tesis. Una tesis es una postura, ¿no? Recuerda que la palabra tesis es griega, significa postura, mediante una justificación racional. A ver, veamos. Aquí tenemos a Platón y Aristóteles dialogando. Uno argumentando que está señalando, mira, está señalando arriba, está señalando el mundo de las ideas. Y acá mira la mano de Aristóteles, está diciendo, no, no, acá hay un solo mundo, este mundo, punto, finish, ¿no? La eterna discusión, pues. Eh, ya discutiendo, argumento y contraargumento es el tema. Alguien postula una tesis y luego viene un contraargumento, ¿ya? Una contratesis. Pero no le decimos antítesis. ¿Por qué no? No sería como la dialéctica tesis, antítesis, salga algo nuevo. No necesariamente. Muchas veces el contraargumento es simplemente un análisis del argumento para refutar ese argumento. No estableces nada nuevo, simplemente rechazas ese argumento.
Por ejemplo, acá un ejemplo. La ociosidad es madre de todos los vicios, dice Platón. Pero como es madre, hay que respetarla. Aristóteles le va a decir, un momentito. Lo que tú estás diciendo es una falacia de equívoco. Falacia de equívoco, tú dices, una falacia, es un falso razonamiento. ¿Por qué? Pues se utiliza la palabra madre en más de un sentido, ¿no? Y haces un análisis, pues en la primera parte la ociosidad no es una persona. La ociosidad, claro, es un adjetivo. ¿Es un adjetivo? Sí, porque califican cosas, personas, seres vivos, ¿no? Un chimpancé puede ser ocioso. La ociosidad es un calificativo. Eh, el término madre hace referencia, en este caso, a un adjetivo de cualquier ser vivo. Hace alusión a origen. En cambio, en la segunda oración, como es madre, hay que respetarla, está haciendo alusión a un ser humano. En la primera acepción no hace alusión a un ser humano. En la segunda sí, ¿ya? Esa es una falacia de equívoco. Una palabra que es utilizada en un argumento con doble acepción. Entonces está refutando este primer argumento. No está sosteniendo una nueva tesis, no, para nada. ¿Ya? Por eso no decimos que es antítesis, no, sino es un contraargumento. Claro, pero también un contraargumento puede ser otra tesis. Por supuesto, sí, también. A ver, veamos este ejemplo. Los videojuegos estimulan una parte del cerebro. Hasta ahí estamos bien, sí, sí. Mejoran la psicomotricidad en los niños y la rapidez mental en los jóvenes. Bueno, sí, claro. Pero los jóvenes, los niños que han nacido en esta época, ¿no? En mi época no, no. ¿Por qué en mi época no? Porque en nuestra época nacimos pues sin estos adelantos tecnológicos, ¿no? La década de los del 70, por ejemplo, no existía la laptop como tú la conoces ahora, ni siquiera existía el smartphone o llamado celular como tú lo conoces ahora, no, no existía eso. Hemos tenido que adaptarnos, en cambio ustedes no, ya nacieron con eso y ustedes ya, sus células se adaptaron a ese medio, las nuestras no, o mejor dicho, no tanto, ya bueno, en fin. El primer argumento, ya, el segundo, el contraargumento o segundo argumento, ¿qué dicen? ¿No? Pueden ser adictivos como todas las otras formas de ocio. Además, se sabe que empeora la vista debido al exceso de horas delante de la pantalla del computador. Argumento A, ¿no? Y argumento B. El argumento B es un contraargumento porque se está yendo en contra del argumento A. Trata de descalificarlo. Estamos. Pero ahí no queda. Como es un diálogo, A puede elaborar otro argumento. Ese otro argumento sería un contraargumento para el contraargumento, ¿no? Parece un juego de palabras, pero yo sé que sí le encuentra sentido. Avancemos, sí, avancemos. Ya, entonces ya tienes una noción, una idea de lo que hace referencia a un argumento y un contraargumento. Pasemos a otro punto. Bueno, como ves, la figura es de una mujer, es una mujer, sí, que está realizando una investigación o manipulación del virus SARS-CoV-2, ¿ya? Que produce la enfermedad llamada COVID-19. Sí, ¿no? Esta es una fotografía de un laboratorio en Argentina. En Argentina producen vacunas, si es que no lo saben, ¿no? Sí, la vacuna rusa. Bueno, avancemos. Argumentación en la investigación científica. Ya, con eso deduces por qué hemos puesto esa imagen. La argumentación en la investigación científica. Eh, tienes que tener, tiene que tener tres requisitos la argumentación en toda investigación, ¿no? Cuando tú termines por ejemplo, estudiaste química o ingeniería química, para recibirte como bachiller y también para el título tienes que presentar tu tesis. Obviamente, tu tesis tiene que ser sobre tu ciencia, ¿no es cierto? Para eso has estudiado. Un trabajo nuevo sobre tu ciencia. Muy bien. Para que sea científica, tiene que estar respaldada por evidencia empírica, por hechos que podamos corroborar o verificar. Si no está corroborada por hechos que podamos verificar, entonces no es científica.
Claro, tú me vas a decir, profe, pero en las matemáticas, en la lógica, no se puede verificar. Claro, ahí le llamamos demostración, ¿ya? ¿Por qué? Porque los objetos no son objetos empíricos. En la biología, en la química, sí son objetos empíricos. Mayormente son los objetos de estudio se pueden percibir por los sentidos. Profe, pero un átomo no puede ser percibido por el sentido de la vista ni del tacto. Es cierto, para eso hemos creado prótesis o extensiones de nuestros sentidos. Tenemos los grandes aceleradores en los cuales hay sensores. Un sensor es análogo al tacto humano, ¿no? Haciendo la analogía. Una extensión del tacto humano, igual que un microscopio, un telescopio, son extensiones del sentido de la vista. ¿Estamos? Ya, entonces sí es posible. Pero los objetos existen, están ahí. En cambio, matemática y lógica no. Los objetos son entes ideales, ahí se demuestra. En cambio, en las ciencias fácticas se busca siempre evidencia empírica. Claro, me dirás, profe, pero acá aparece la palabra falsación, falsada. Falsada quiere decir que viene de la falsación. Acá hay una pregunta que no había visto, perdonen que recién lo vea. Me pregunta Dariana, ¿el argumento de un contraargumento no sería un argumento? Sí, 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 sí. Sí, sería un argumento. Para que no esté yendo de contraargumento, recontraargumento, recontra, no, para no caer en ese juego de palabras, se usa argumento, contraargumento. Y claro, y cuando vas a refutar un contraargumento, estableces otro argumento. El término correcto es otro argumento. Solamente hay dos términos, argumento y contraargumento, nada más, ¿ya? Y el diálogo continúa en argumento contra argumento, sí. Me pregunta Eduardo Guainamesa, me dice, con cuánto tiempo se hace una tesis? Mira, este, eso depende. Eso depende del trabajo de investigación que hagas. Hay trabajos en la historia de la humanidad que han demorado años de la vida de un investigador, pero por una cuestión de tesis, no una tesis que, dependiendo, pues si vas a hacer el trabajo de laboratorio, podría durar meses o años, ¿no? Meses o años, pero un mínimo de 3 meses. En menos no se puede hacer un trabajo serio, riguroso, en menos de 3 meses, salvo que sea puras letras y pura teoría, puede ser, ¿no? Pero si es más de 3 años, ya nunca lo vas a hacer, ¿ya? Hay lapsos de tiempo, son relativos, pero sí, sí hay un tiempo, ¿no? Lo ideal es que empieces la investigación desde el primer momento que ingresas a la universidad, desde el primer momento. Profe, pero a mí no me han enseñado investigación científica. Vamos a hacer unas pautas generales. Tú la puedes adoptar en cualquier curso que lleves de especialidad, de tu especialidad, porque para eso te estamos formando y para eso tienes el curso de filosofía, epistemología propiamente. Ya bueno, avancemos. Falsación, falsedad. Falsación viene, ¿no? O falsada, viene de el término de la teoría de Popper. Popper nos dice, ¿ya? Peleándose con los neopositivistas, que es la tradición que hemos heredado, ¿no? O sea, las ciencias que estudiamos se llaman ciencias positivas, así les llaman. ¿Por qué? La ciencia positiva se tiene el criterio de que algo es científico porque se puede verificar. Si no se puede verificar, no es científico. En cambio, ante eso, Popper le dice, no, el criterio para saber si algo es científico no es buscar o que el científico esté buscando verificar su teoría, sino buscar un contraargumento. O sea, no un argumento para seguir nutriendo, verificando su teoría, sino un contraargumento. Ese contraargumento es una falsación. Por ejemplo, si dices, ¿no? Si el investigador dice todos los cisnes son blancos, su teoría, entonces, ¿qué va a hacer? Según el positivismo, debe estar buscando más cisnes blancos. Popper dice, no busques cisnes blancos, eso no es científico. Lo que tienes que hacer es buscar un contraejemplo. Es decir, si tú dices que todos los cisnes son blancos, tú debes de buscar un cisne negro. Y si encuentras un cisne negro, entonces tu teoría ha sido refutada. Pero si no lo encuentras, entonces tu teoría es científica, ¿ya? Es científica. O sea, buscar contraejemplos, a eso le llama falsación. Ya bueno, continuemos. Otra característica es que tu tesis tiene, o las argumentaciones que des, ¿ya? Dentro de tu ciencia, tiene que explicar un fenómeno natural o social. Por ejemplo, en economía podría ser por qué nuestro país sigue siendo
un país pobre no desarrollado teniendo tantos recursos naturales, por ejemplo, ¿no? Estás tratando de explicar un fenómeno social, ¿no? Bueno, en fin, continuemos. Otra característica es que debe ceñirse a algunas normas apropiadas. Esas normas, esas pautas van a estar, o reglas, van a estar dadas en un primer momento por el método científico. El método científico, ¿no? Y acá nos ponen un ejemplo, o en todo caso otro ejemplo, ya te he puesto uno, el método científico. Otro ejemplo, usar muestreo aleatorio en la investigación de encuestas, ¿ya? En lugar de anécdotas personales como evidencia empírica. Lo que te está diciendo es que de la población, ¿no? De la población que vas a estudiar, tienes que sacar una muestra y puedes utilizar las encuestas en esa muestra, las encuestas, las entrevistas, dependiendo cuál sea tu trabajo de investigación propiamente, ¿no? Porque si vas a estudiar, qué sé yo, bacterias o un virus, a un virus no le vas a hacer una encuesta, pues, ¿no? No, no, no. No, las encuestas se dan más en el ámbito social, en las ciencias sociales, en la antropología, en la educación, claro, en la educación también, ¿ya? Y tienes que ceñirte rigurosamente esas encuestas, no puedes estar, la escala de Likert, por ejemplo, utilizamos bastante en el mundo de las ciencias sociales, la escala de Likert. En filosofía, no, ahí no se encuesta a nadie, pues todos los filósofos están muertos. Ahí revisamos libros nada más, ¿ya? Sí, exacto. Una tesis de filosofía es más una monografía que una tesis de ciencia, ¿no? Que es diferente, sí. Ya, no debes estar utilizando anécdotas personales como evidencia empírica. Por ejemplo, ¿no? No puedes decir, pues el dióxido de cloro cura el COVID. ¿Por qué? Porque, bueno, acá mi vecina del costado, ¿no? La casa del costado, pues tomó dióxido de cloro y se curó el COVID. Mi otra vecina, a 2 cuadras, también tomó dióxido de cloro, se tomó el COVID. Oye, esas son anécdotas personales. No, no es riguroso, eso no es científico, ¿no? Bueno, aparte que ya está desechada por la ciencia, ¿no? El dióxido de cloro es lejía. Continuemos, continuemos. Enfoques de razonamiento. Y tenemos el enfoque formal, el enfoque material y el enfoque pragmático, ¿ya? En la teoría del conocimiento tenemos 3 enfoques, ¿no? Tú puedes llamarle también a este enfoque una mirada particular de esta teoría, ¿no? Una manera de validar o considerar el razonamiento. Ya tenemos el formal, el material y el pragmático. Esta teoría de razonamiento, ¿ya? Eh, puede decirse que es superior a la lógica formal que estudia las inferencias o razonamientos. Sí, ¿por qué? Porque aquí nos va a interesar por qué algo es verdadero o por qué una producción es verdadera o falsa. Nos va a interesar la situación, las circunstancias, el medio en las cuales se persuade. Profe, ¿de qué fue su tesis? Al final, si hay tiempo, te lo respondo, ¿ya? Pero, bueno, una sí te puedo decir, la de ciencias, ¿no? Tengo, el título es sencillo, es una investigación correlacional sobre la curiosidad y su relación con el rendimiento académico. La curiosidad, claro, ahí estoy hablando de neurociencia. Sí, neurociencia es. Ya, esa es una nada más. Claro, pero ¿en qué lugar? Bueno, es en un colegio de quinto año. Ya, eso se llama muestra. La población son los escolares, sí, pero mi muestra es alumnos de quinto año de un determinado colegio. Siempre tenemos que ser precisos. ¿Y en qué fecha? Claro, lugar y fecha, indispensable, ¿no? Ya, enfoques de razonamiento. Tenemos el formal, el material y el pragmático. El formal considera el razonamiento como un conjunto de enunciados sin interpretar. Entiéndase la inferencia, entiéndase, ahí está el ejemplo, visual. P entonces Q, primera premisa, P, segunda premisa, la línea que implica conclusión, conclusión Q. Esto se llama un razonamiento o en todo caso, claro, una inferencia. No, no es un principio. Los principios lógicos son 3. En este caso estamos hablando de una inferencia notable, el famoso modus poniendo pones o poniendo pongo, ¿ya? Si llueve, entonces las pistas se mojan. Está lloviendo. ¿Cuál es la conclusión?
Bueno, la pista se está mojando. Bien, ya solo que llueve, no llueve, ya eso no nos interesa. Eso es más el enfoque material. Nos interesa la estructura, lo que ves aquí, la simbolización. Muy bien, ya, pero te dije, eso es limitado, por eso es necesaria una teoría del razonamiento. Y ahí sí le interesa el enfoque material, ¿ya? En las cuales se va a centrar en aquello que hace a los enunciados verdaderos o correctos, o sea, al contenido. Entiéndase el significado de cada proposición, de cada oración, que tiene que estar sometiéndose a normas o reglas. Por eso se pone un ejemplo de, eh, claro, un ejemplo de una norma jurídica, ¿no? Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, etcétera, etcétera, ¿no? Acá no nos interesa la estructura formal, nos interesa el contenido. Y luego tenemos el enfoque pragmático, ¿no? Considera el razonamiento como una actividad dirigida a lograr la persuasión o a interactuar con otros para llegar a algún acuerdo. La situación, circunstancia, momento en el cual tú estás persuadiendo, estás convenciendo a alguien para que asuma una postura tuya o en todo caso para llegar a un acuerdo. Y recuerda que llegar a un acuerdo no necesariamente quiere decir que la otra persona va a asumir tu postura. No, no, no. También significa que tú tienes que ceder. Pero para llegar a ese punto, tú tienes que entender que todos los humanos cometemos errores. Y es posible que tu forma de pensar sea no totalmente errónea, pero parcialmente errónea y la otra persona esté en lo correcto. Pero también al revés, puede ser que la otra persona esté equivocada y tú estés en lo correcto. Por eso, importante es este diálogo que implica dar argumentos, dar razones, ¿bien? Para llegar a un acuerdo, ¿no? Para persuadir. Un ejemplo, el profesor de psicología me ha persuadido, me ha convencido de que dormir adecuadamente es fundamental para tener un buen rendimiento académico, ¿no? Claro, lo ha convencido, pero ¿cómo lo ha convencido? Le ha dado razones. Porque la conclusión es dormir bien, pues. Y, profe, ¿cuáles serían esas razones, no? Bueno, podría ser que el cerebro, ¿no? Luego de descansar, el cuerpo reparado y superado el estrés, la ansiedad, etcétera, etcétera, porque se repara el cerebro también. Y el cuerpo, claro, el cuerpo también, pero el cerebro ha disipado, ¿cómo le llamamos? O ha superado el estrés, ya, entre otras cosas. Bien, ¿no? Te despiertas 4 de la mañana, haces algo de deporte, respiras aire puro, ya sabes que no circulan mucho los autos, oxigenas el cerebro y en pocos minutos, lo que te demora ahora horas en aprender, en pocos minutos lo aprendes y no se te olvida. No, no es magia, es neurociencia. En todo caso, empezó como psicología cognitiva, ¿ya? Otros hablan de neuropsicología, sí, también. Entonces, uno puede aprender más cuanto sí, se nos va la hora. Eh, cuanto más descansado estás, por supuesto, ¿no? Por eso debes dormir a las 9 y levantarte 4 de la mañana. Te lo sugiero, ¿no? Te lo sugiero por experiencia. Ya bueno, aquí hemos concluido y empecemos las preguntas y respuestas, ¿no? Perelman. ¿Qué nos dice Perelman? Y nos dice lo siguiente. Jane Perelman, el creador de la teoría de la argumentación, propone dar estatus metodológico y probatorio a la argumentación retórica. En este sentido, o en ese sentido, toma como fundamento no la prueba o evidencia lógica ante la cual el espíritu científico necesariamente debe ceder sin otra elección posible, sino el conjunto de herramientas argumentativas de las cuales se sirve el orador para, a través del lenguaje, influir en los otros espíritus de manera razonable. Influir o convencer, ¿no? De acuerdo con la teoría de la argumentación de Perelman, se puede llegar a una conclusión razonable mediante A, la persuasión, B, la lógica formal, C, los errores D, el diálogo abierto. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué abrumadoras respuestas tengo? No se preocupen. Sí, la respuesta correcta es la A. ¿Ya? Es la A. Como lo dice Sergio Palomino, ¿no? La respuesta es la A. Bueno, también Estrella Villanueva nos dice eso.
¿no? Que es la A. ¿Por qué es la A? Es Perelman. Recuerda que para Perelman y Toulmin la lógica clásica es limitada. Eso es uno, ¿no? Sí, Letzi Farro también me dice que es la A, ¿no? Es limitada. Se puede llegar a una conclusión razonable mediante la persuasión, el convencimiento, ¿no? Profe, y el diálogo abierto, no, él no lo menciona en su texto, y es más, en la teoría que se te ha dado en los, ¿no? El boletines se llama, no menciona el diálogo abierto, dicho sea de paso, ¿no? A ver, en la 2. Francisco, estudiante de ciencias químicas, ofrece la siguiente exposición en el laboratorio de su facultad. Llegué a reproducir el descubrimiento de la ley general que expresa cuál es el punto de fusión del plomo. Y empieza, ¿no? El procedimiento experimental que seguí me exigió llevar a cabo varias experiencias diferentes en las que calentamos diversos pedazos de plomo en distintas circunstancias y tras comprobar que en todas ellas los trozos de plomo se han fundido a 335 grados centígrados. Concluí que todo pedazo de plomo se funde a esa temperatura. Todo, universal. Claro, es la conclusión. Ya, es correcto afirmar que el tipo de argumentación que utilizó Francisco es, claro, aquí me da Diego la alternativa C. ¿Por qué es la C? Porque te está diciendo acá, ¿no? Que él ha reproducido el experimento y ha utilizado diversos pedazos de plomo, o sea, de manera empírica, ¿no? Empezó a fundir un pedazo de plomo en determinadas circunstancias y luego en otro momento otro pedacito de plomo y en otro momento otro pedacito de plomo. Conclusión, bueno, pues se funde a 335 grados centígrados. Exacto, ¿no? Dariana me dice que es la C, Letzi que es la C. Esa es la respuesta. Es inducción. De hechos particulares llegó a una generalidad. Bien, ahora tenemos que ir a... Exacto, ¿no? Ahí está cargando. Esa es la clave, ¿no? Esa es la clave, señores estudiantes. Por favor, una captura de pantalla. Eso sería todo. Muchas gracias. Fue un gusto y nos vemos hasta la próxima semana. Ya, ahí ya hablaré algunas palabras en chino. Hasta pronto.